Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo este delantal que es una monada, este delantal de costurera que no le falta detalle. Me inspiré en uno que vi en la revista Labores y bueno, pues ya sabéis, yo me inspiro pero luego le hago las cosas a mi estilo y lo cambié un poco. Así es que nada, como veis tiene todo, para el hilo, para las tijeras, su bolsillo para los bolis, tiene su mini bolsillito de dalero, para poner las agujas que también es un bolsillo, el alfiletero, no le falta detalle. Además el cinturón es ajustable por detrás, la verdad que es una monada. Así es que nada, espero que os guste y vamos a coser. Para el cuerpo del delantal he escogido estos tres tejidos. El primero, el más clarito, es un tejido grueso, como de tapicería. Este es un Panamá y tiene cierta dureza para que el delantal tenga más cuerpo. Los otros dos tejidos son de algodón. Uno de ellos tiene este tono caqui para que contraste un poquito con el fondo. Y este otro para el forro, que es un estampado en florecitas pequeñas. Además vamos a necesitar bota de algodón, que es la que se utiliza para patchwork. Y también vamos a necesitar fliselina de doble cara, tiene adhesivo por los dos lados. Es como una gasita, como si fuera una gasa. Como veis es muy finita, pero tiene adhesivo por los dos lados. Para esta labor no nos vale el papel adhesivo de doble cara, ¿de acuerdo? Tiene que ser este tipo de entretela. Si no la encontráis, podéis hacerlo exactamente igual con una fliselina adhesiva por una cara. Además vamos a utilizar retales que tengáis y que os gusten cómo combinan entre sí. Yo he cogido tonos verdes, beige, rosas, este bichi amarillo que me parece que rompe un poco con toda la línea y bueno, como veis, diferentes colores y diferentes retales que tenía por casa. Además también vamos a usar cinta de esta para mochila, que la vamos a usar para la cinturilla. Es de 3 centímetros de ancho y la cantidad que vais a necesitar es la siguiente. Os medís el contorno de vuestra cintura y le sumáis 25 centímetros. Si tenéis una cintura de 70, le sumaréis 25, con lo que os dará 95 centímetros. También vamos a utilizar puntillas diferentes que tengáis por casa. Vamos a utilizar dos botones de este tipo de madera, de hecho a mano, decorativos, eso ya lo que más os guste. Y también un cierre de mochila transparente, ¿vale? Estos son de los que se encajan así. Además de un ajustador igual que sea transparente. En la caja de descripción tenéis los patrones para descargaroslos. Una vez descargado el patrón, tendréis que localizar este cuadrito de aquí, que normalmente es de 4 centímetros. Esta es la hoja que tendréis que imprimir, normalmente siempre es la segunda. En esta línea de arriba tenéis que buscar, porque muchas veces aparece el símbolo de la impresora. Si no, en la parte de arriba en archivo desplegáis y os aparece imprimir. Una vez estáis en la hoja de impresión, lo más importante es que seleccionéis para imprimir solamente la hoja número 2. Entonces pondréis que queréis imprimir solamente la hoja número 2. Normalmente te dice de la 2 a la 2. Después seleccionad para imprimir en blanco y negro. Luego tenéis que tener seleccionado en A4, en vertical, y después aquí está lo más importante, que es en ajustes especiales. Tenéis que poner que queréis imprimir al 100%. Muy importante, no pongáis ajustar al tamaño de la hoja. Y nada, aceptar, si os imprime. Una vez que tengáis esa segunda hoja impresa, comprobaréis con una regla que el cuadrado tiene los 4 centímetros que tiene que tener. Si está correcta la impresión, perfecto, podéis imprimir todo el documento. Una vez tengamos los patrones, vamos a irlos calcando en la fliselina de doble cara. Os recomiendo que lo marquéis con bolígrafo, con algo que se vea bien, porque necesitamos tenerlo visible por ambas caras.
El patrón va todo numerado para que sepáis en qué orden tenéis que ir colocando las piezas. Vamos a empezar por la del centro, la vamos a colocar por aquí, por la parte de atrás, y esta pieza nos debería de cubrir como medio centímetro alrededor de la pieza central. Como esto se transparenta, podéis ver bien perfectamente hasta dónde llega el trocito de tela. Y el trozo de tela tiene que ser siempre más grande que el trozo que vayáis a cubrir, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por ahí. Le voy a colocar aquí un par de alfileres para que no se mueva. Ok, y ahora iríamos con la siguiente. La siguiente es la número 2, que es esta de aquí. Por lo tanto, es en este lado de aquí donde vamos a tener que poner ahora la tela. Voy a empezar con este color, por ejemplo. Como es en este lado, lo que tengo que hacer es colocar aquí la tela al ras de la tela que tenemos colocada debajo. Le voy a volver aquí a colocar los alfileres para que quede bien sujeta, y ahora tenemos que coser esta pieza en la línea que está justo entre el número 1 y el número 2. Justamente es por esta línea de aquí, la que queda en medio de las dos piezas. Aquí os recomiendo que cada vez que vayáis acabando de hacer una costura, vayáis limpiando todo de hilos, porque si no, luego se forma una hiladera por medio tremenda. Vale, retiramos los alfileres y abrimos la pieza hacia afuera. Y le vamos a poner aquí un par de alfileres para sujetarla bien abierta hacia afuera. Y aquí ya podemos cortar ahora este sobrante que tenemos aquí. De acuerdo, vamos a poner la siguiente, que es esta, la número 3. La número 3 nos queda aquí arriba. Vale, pues aquí tengo otra que, como veis, me abarca todo, las dos piezas. Y la voy a colocar aquí encima, alineada con el borde de las otras telas. Volveré a cambiar aquí los alfileres, ya sujetando ambas piezas. Voy a poner otro en medio para que lo sujete bien, así. Y ahora vamos a coser por la línea que hay entre el 1, 2 y el número 3, ¿de acuerdo? Por ahí vamos a coser. Bien, vamos a abrir ya la pieza hacia afuera y así nos tiene que quedar. Así vamos a seguir cosiendo número a número. Lo que tenéis que tener en cuenta es una cosa. Normalmente en este tipo de labores, en esta técnica, en el long cabin, podéis poner colores aleatoriamente sin ningún problema. Normalmente se suele poner un color en la zona central y luego se van haciendo parejas del mismo color. Se suele hacer un lado en un tono, el otro lado en otro tono, para que tenga un contraste y que se vea el cuadrado bonito. En todo este lado de aquí le voy a poner los tonos rosas y en todo este lado de aquí le voy a poner tonos verdes. Podéis empezar desde más oscuro hacia más claro o desde más claro hacia más oscuro. Eso ya es a vuestra elección. Yo voy a empezar desde más clarito y subiendo tonos hacia arriba. Entonces, como aquí veis que ya he puesto el 2 y el 3, que ya los he puesto en el rosa clarito, que son estos dos de aquí, bueno, queda aquí al revés porque como lo pinté por aquí, ahora le he dado la vuelta. Entonces, como ya he puesto aquí los dos rosas, la siguiente que me tocaría sería un verde y otro verde. Esos tonos voy a poner con este verde de lunares y el siguiente que te vamos a poner es el 4. Entonces el 4 está en este lado de acá. Aquí voy a cortar este sobrante que no lo he recortado antes. Por lo tanto lo vamos a poner en este lado de acá. Como veis, el largo de las tiras no es importante. Podemos tener una tira larga y después cortarla a la medida que necesitamos. Y ahora vamos a coser justo en la línea que hay entre el 1, el 3 y el 4. Esta de aquí. Vale, pues ya está cosidito, abierto, y ya tenemos aquí el primer lado en verde. A ver, aquí hay veces que al ir poniendo las piezas se nos van creciendo un poco
y se nos van subiendo demasiado hacia afuera al ir cosiendo. Si no las colocamos un poquito más arriba, si las colocamos un poquito más arriba o más abajo de lo que debiéramos, nos ocurre que, como veis, esta pieza verde, esta que hemos puesto ahora, debería de cubrir hasta esta línea, pero sobresale bastante más. Entonces voy a doblar justo por esta línea, que es hasta la que debería de cubrir, la pieza que debería de cubrir. Y veis que aquí nos sobra mucha tela. Así es que le voy a cortar aquí un trocito. Os lo voy a enseñar más de cerca para que veáis. Esta debería de cubrir esta, la número 4. ¿Veis? Hemos cosido por aquí y este es el borde de la pieza número 4 que deberíamos cubrir. Por lo tanto, si yo doblo justo por esta línea, que es hasta donde tiene que llegar la pieza, ahí puedo recortar y dejar el margen justo con el que tengo tela de sobra para que me lo cubra y lo pille bien la siguiente costura. Esto es un repaso que hay que ir haciendo de vez en cuando se hacen este tipo de piezas, porque como estamos utilizando tiras que tenemos de sobrantes, no están absolutamente cortadas a la medida y nos pueden pasar estas cosas. Y para que todo cuadre bien es mejor de vez en cuando ir haciendo estos pequeños ajustes. Ya la he dejado más chiquitita, voy a hacerlo también en este otro lado. Voy a quitar aquí también lo que sobra. Listo. Ya tengo todas las piezas ajustadas al tamaño. La siguiente que vamos a poner también es verde. Y esta obviamente irá en este lado, que este aquí está el número 5, el que tenemos que cubrir. Por lo tanto, la vamos a colocar siempre de extremo de la tela a extremo de la tela, cubriendo todas las telas que ya tenemos puestas. La vamos a colocar ahí al borde. Traspaso el alfiler para sujetar. Y ya vamos a coser por la línea que separa el 5 del 1, 2 y 4. ¿De acuerdo? Sería esta línea de aquí. Y así voltearemos la pieza. Vamos a recortar el sobrante. Y vamos a pasar al siguiente rosa. El siguiente rosa que le voy a poner van a ser estas de florecitas. Entonces la siguiente pieza ya que nos toca es esta de aquí, la número 6. Estas no podemos ir, si la habéis puesto una entretela adhesiva de doble cara como es esta, no la podemos planchar a la vez que lo vamos haciendo, porque si no se nos va a quedar pegado en cualquier sitio. Con lo que iremos poniendo alfileres para abrir las piezas y que luego nos queden bien colocadas. La siguiente iría aquí, igual, y vamos a coser ahora por la línea que separa la pieza 3, la 2 y la 5. ¿De acuerdo? Será esta línea de aquí. La siguiente pieza sería esta de este lado. Igual vamos a colocar la tela siempre derecho con derecho y vamos a coser por la línea que separa el 6, el 3 y el 4 del 7. Esta de aquí. Al final esto es repetir todo el tiempo lo mismo, ¿de acuerdo? Es repetir siempre el mismo proceso. Vale, pues aquí ya tenemos las 3 líneas en verde y las 3 líneas en rosa, pero si os fijáis aquí aún nos faltaría un cuadrito por llenar, que es el 14, por lo que voy a poner otro rosa un poquito más oscuro. Pues ahora sí que esta pieza ya está toda terminada. ¿Veis qué mona ha quedado? Quedan monísimas así repartidas en 2 colores. Ahora simplemente por aquí le voy a dar un pespunte todo alrededor, pero no se lo deis justo al borde de las líneas. Dáselo como a un par de milímetros por fuera. Si no, luego cuando cosamos por la misma línea se nos puede ver esa puntada que hemos dado para sujetar las piezas. Esto ya solamente se trata de dejar ya todas las piezas así, bien sujetitas y colocadas en su sitio para ahora acabar la pieza. La siguiente pieza voy a hacer esta, que es la más complicada, porque esta y esta se hacen exactamente igual, que es haciendo líneas igual que estas. Vale, aquí las líneas
no son todas iguales, las he puesto un poco diferentes. ¿Por qué? Porque queda más mono que haya líneas más gruesas, más delgadas. Aquí tengo un montón de tiras de 3 centímetros, algunas de las que me sobraron de antes, que eran de 2,5, pero bueno, las he cortado de 3 porque aunque aquí hay alguna tirita que es como de 1 y un poquito, de 1,25 o así, de 1,25 centímetros. Entonces por eso las he cortado todas de 3. Si sobra lo recortaremos, ahora os iré enseñando. Para hacer este tipo de composiciones, la primera que tenemos que montar es esta de aquí. Aquí le voy a colocar este trocito para lo que es la primera esquina. Lo vamos a colocar así en la parte de abajo. Ahí. Le voy a poner un alfiler y vamos a poner, esta es la piecita que acabamos de poner, la chiquitita, y vamos a poner ahora la siguiente. Aquí tened en cuenta que esto está en inclinación, entonces aquí si ponéis la tela justo al borde de este, cuando le deis la vuelta, aquí os va a faltar tela, por lo tanto siempre tenéis que ponerla un poquito más hacia afuera. Vamos a colocar ahí. Y vamos a coser por aquí, por la primera línea. Y ahora aquí hay algo que tenéis que tener en cuenta, como las piezas son bastante grandes, fijaos, esta pieza me llega hasta aquí arriba, o sea, me pasa el que tiene que ocupar y casi 2 más. Entonces, mirad, esta es la pieza que me tiene que ocupar la tela amarilla, por lo tanto voy a doblar por esta línea de aquí, que es la siguiente a la que he cosido. Y así ahora voy a dejar solamente un trocito de tela sobresaliendo de esta línea, por lo tanto ahora ya la tendré perfectamente colocada. Voy a poner ahora la siguiente, por ejemplo voy a poner una rosa y lo mismo, recordad que siempre aquí os tiene que sobrar, siempre comprobad, dar la vuelta y ver que os tenéis tela en este lado y en este. Vamos a poner un poquito más hacia allá. Y de nuevo lo mismo, la que tenemos que ocupar de rosa es esta de aquí, la tercera. Por lo tanto, si aquí sobra mucha tela, haremos lo mismo, doblaremos por esta línea, porque la que vamos a ocupar de rosa es esta. Y como veis, la cantidad de tela que sobra está bien, no le vamos a quitar nada. Ahora vamos a poner la siguiente. Ahí. Y ya vamos a coser la siguiente. Le voy a poner esta verde. ¿Ves? Aquí otra vez hay un poquito de tela de más. Voy a doblar justo ahí. Y le voy a quitar una gotita de tela para que no haya tanta tela debajo. ¿Veis? Con que nos quede esto sobresaliendo de la línea que tiene que cubrir esta pieza. Perfecto. Ya tenemos toda esta parte cosida. Voy a sujetar aquí un poquito con alfileres y voy a dar un pespunte por esta parte, por la parte exterior, por fuera de la línea, como hicimos antes, como a 2 milímetros de la línea, todo alrededor, para poder ahora ya recortar todas las telas sobrantes. Vale, este tipo de costuras, recordad que siempre hay que darlas por fuera de la línea de costura para que luego al coser por su sitio no nos asome la costura de refuerzo. Y aquí, como veis, tenemos ya, ahora hay que poner aquí la primera pieza, así, de este modo, y voy a recortar un poco todos esos sobrantes. Para ello, veis la primera línea que queda cruzada, la voy a doblar así y voy a quitar un poquito todo esto que asoma por aquí. Vamos ahora a empezar con la primera línea que va hacia abajo.
que le vamos a poner esta de lunares, que no la hemos usado todavía. La vamos a colocar en su sitio y a coser. Vale, pues así del mismo modo vamos a ir poniendo todas las tiritas hacia este lado, hacia abajo. Ya he colocado dos y seguiremos del mismo modo hacia abajo. Ya tenemos aquí el corazoncito acabado. Le vamos a recortar un trozo de bota que sea preferiblemente un poquito más grande que la pieza, con un trocito de tela que sea más grande que el corazón. Lo vamos a colocar sobre la bota y le vamos a dar todo el pespunte alrededor y vamos a dejar una apertura para darle la vuelta. La apertura mejor dejársela como a esta altura para que luego se la podáis coser bien. No se las dejéis nunca por zonas curvas porque luego es muy complicada de coser. Y pues ya una vez cosido vamos a recortar todo el sobrante de bota. En la zona de la apertura, recordad, meted un poquito el corte hacia adentro para que luego no abulte al darle la vuelta. Y una vez que ya hemos recortado la bota, ya vamos a recortar todo el sobrante de tela. Con dejar aquí alrededor medio centímetro es más que suficiente, tanto de una tela como de otra. Y en esta parte no os olvidéis darle un corte sin llegar a la costura, pero hay que darle un corte bastante profundo, ¿vale? Dejad solamente 1 milímetro sin cortar. Y nada, vamos a darle ya la vuelta. Ahora le daremos un buen planchado y vamos a cerrar la apertura con una puntada invisible. Haremos lo mismo con la otra pieza que hicimos antes y la dejaremos del mismo modo. Estas otras dos piezas, que son el alfiletero y el portadedal, haremos exactamente lo mismo como hicimos en esta parte del corazón. En esta pieza que nos queda solamente hay que poner dos tejidos, uno arriba y otro abajo, y estas piezas de tela han de ser más grandes que la zona a cubrir. Le voy a dar ahora un pespunte todo alrededor de la línea, como hicimos antes con las otras. Tenéis que tener en cuenta que aquí la casita va a llevar el dedalero, por lo tanto tampoco va a llevar mucho adorno. Ahora con una puntilla vamos a cubrir la intersección entre las dos costuras a modo decorativo. Vamos a sujetarlo bien y a dar un pespunte por el borde. Además le voy a colocar esta etiqueta de hecho a mano para que decore un poquito el conjunto. Aquí ya tenemos todas las piezas, tenemos las dos de antes que ya están totalmente terminadas. Tengo aquí el dedalero y el alfiletero. El dedalero lo terminé, el alfiletero solamente puse las telas. Y vamos primero a terminar el dedalero. Mirad, aquí no le he metido guatina, simplemente lleva la entretela cosido alrededor, se queda aquí la apertura que vamos a cerrar con una puntada escondida. Una vez cosido lo vamos a enrollar y vamos a dar a toda esta línea una puntada escondida para cerrar el tubito y veis, se nos va a quedar así, como un canutillo para meter después el dedal. Para la tapa y la base vamos a hacer unos yoyos. Vamos a cortar unos círculos como el que os viene en el patrón, que es de 5,5 centímetros de diámetro, y dos círculos pequeños de guatina de 2,5 centímetros de diámetro, como el que os viene en el patrón. Ahora vamos a cerrar el yo-yo, como ya hemos hecho en más ocasiones, haciéndole alrededor un hilván muy chiquitito. Meteremos dentro el trozo de guatina y lo cerraremos, dándole varias puntadas de refuerzo para que quede bien cerrado. También en esa apertura le vamos a coser un botón muy chiquitito para que tape todo ese cierre y que nos sirva de decoración. Una vez tengamos ya los dos yoyos terminados, los vamos a colocar uno en la base y vamos a ir cosiendo con una puntada escondida todo alrededor, sujetando el yoyo con el tubito que hemos hecho para el dedal. Así nos va a quedar el primer yoyo cosido y el segundo lo vamos a colocar para la tapa. Pero de este no vamos a coser todo alrededor, vamos a coser solamente en la parte de atrás donde está la costura, como 1 centímetro,
para que luego la tapita se pueda abrir y cerrar para poder sacar y meter el dedal. El dedalero irá colocado sobre esta pieza, pero esto lo vamos a coser después cuando acabemos este bolsillo. Vamos a acabar ahora ya estas dos piezas que nos quedan. La casita sencillamente tenemos la tela, la guata y el forro, y la cerraremos igual que el resto de piezas. Bueno, pues aquí tenemos ya terminado este último bolsillo y ya la única pieza que nos queda por acabar es el alfiletero. Para el alfiletero tenemos igual la pieza delantera, la trasera y la guatina. Pero para acabarlo necesitamos poner una cinta que es la que sujete el alfiletero al botón. Para ello podéis utilizar una cinta, un cordón, lo que queráis. Yo voy a hacer una tira de espagueti. Es como los tirantes que se utilizan en vestidos lenceros, que es como una especie de tirante muy finito. Pues bueno, así ya de paso os voy a enseñar a hacerlo. Para ello vamos a necesitar una tira de tela cortada al bies. Es muy importante que sea al bies. La tira tiene de ancho como unos 5 centímetros más o menos. Vamos a doblarla a la mitad, marcando bien el centro para que luego al coserla no se mueva, porque tampoco es necesario ponerle ningún alfiler ni nada. Sencillamente la vamos a doblar de este modo, así marcadita la doblez, para que no se abra. Ahora vamos a tener que hacer una costura a 5 milímetros del borde. Voy a dibujar para que visualmente veáis muy claro cómo hay que coser este tipo de tira. Voy a hacer toda una marca a 5 milímetros del borde hasta llegar como a unos 5 centímetros más o menos del borde superior. Es muy importante en la parte de arriba que nos quede ese piquito que veis. Mirad. Ahí tenemos que abrir, vamos a ir haciendo la costura todo a 5 milímetros y aquí en la parte superior nos vamos a abrir para que quede el piquito de tela en la parte superior. Ese piquito de tela juega un papel fundamental y muy importante. Como sabéis, es una tira al bies y cuando cortamos tiras al bies se queda siempre un piquito en cada lado de la tela. Bueno, pues es muy importante que la parte de arriba quede doblado de este modo y con ese piquito sobresaliendo. Ya tenemos la tira cosida por la marca. Bueno, ahí como veis me he salido un poquito más, pero bueno, ya he acabado justo en el borde, mejor porque así vamos a poderle dar la vuelta mucho mejor. Ahora vamos a recortar el sobrante de tela. Aquí le tenemos que dejar prácticamente la misma cantidad que hemos dejado del borde de costura. O sea, la habíamos dejado como medio centímetro desde el borde de la tela hasta la costura. Entonces de sobrante de tela vamos a dejar la misma cantidad, como medio centímetro. Ahora, para darle la vuelta es donde juega un papel fundamental este piquito. Vamos a necesitar un hilo grueso. Yo voy a utilizar un hilo de punto de cruz, pero con todas las hebras, con las 6 hebras. Aquí necesitamos un hilo que sea duro y resistente, porque vamos a tirar de él y si ponemos algo fino lo vamos a romper. Voy a utilizar esta aguja grande de tapicería o bueno, también se utiliza para coser muñecos y eso. Vamos a hacer aquí unas cuantas puntadas justo en el pico que nos quedó en la pieza. Vamos a darle aquí 2 o 3 puntadas para que quede bien sujeto el hilo y no se nos vaya cuando tiremos. Ahora, ¿veis? Así nos tiene que quedar bien sujeto. Ahora vamos a meter la aguja siempre por el culo para no pinchar la tela y la vamos a ir desplazando por todo el tubo hacia adentro. Una vez lleguemos al final, lo más importante aquí es meter bien esta puntita. El piquito de la tela tiene que entrar lo primero. Vamos a colocarlo bien para que entre. Y ahora vamos a ir tirando poquito a poco. Aquí es importante que según tiréis vayáis sacando la tela hacia afuera. No dejéis que eso os haga un fuelle gigante, sino que vayáis tirando poquito a poco y a la vez volteando la pieza de este modo. ¿Veis? Aquí cuando frunzáis un poco tenéis que ir
dándole la vuelta a la pieza al mismo tiempo. Así. Arriba siempre tiene que estar sin nada de frunce. Así. Si no, como frunzáis toda la pieza y luego pretendáis darle la vuelta, se os va a complicar muchísimo. Se os va a quedar como atorado y no vais a poderla voltear. Pues nada, veis, ya aquí ha salido la puntita y tenemos esta pieza volteada. Pues este es el resultado de cómo nos quedaría un tirante de espagueti. Esto ahora hay que plancharlo bien, planchándolo y dejándolo muy bien estirado, ya que recordad que esto es una pieza al bies. Y si no lo planchamos muy estirado, después se va a dar de sí. Si este tipo de costura la utilizaseis como tirante para un vestido, recordad plancharla y estirarlo mucho, si no os va a quedar después grande. Ahora vamos a recortar la puntita de arriba donde empieza a abrirse el tirante y quitar ya todo ese excedente. Y aquí lo tengo ya planchado y fijaos que bien queda, todo planito, queda estupendo. Vamos a hacer dos, uno para el alfiletero de 20 centímetros y otro para el portahilos de 26 centímetros. Vamos a empezar a montar el alfiletero. Con la tirita de 20 centímetros vamos a colocarla sobre la tela principal. Vamos a colocar de este modo. Sabéis que la costura está dibujada en la parte de atrás, pero aún así la cinta tiene que sobresalir un poquito hacia afuera. Esto es para evitar que luego con los tirones y todo eso se nos acabe saliendo la cinta y tengamos que arreglarlo. Vamos a colocarla así, de este modo, una en cada lado. Y ya vamos a sujetar esta parte central aquí con un alfiler. Eso sí, importantísimo, no pongáis el alfiler por la parte de arriba. Tenéis que poner el alfiler por la parte de abajo para sujetarlo, porque como lo tengáis dentro, luego no os vais a dar cuenta y al darle la vuelta a la labor os vais a pegar un buen picotazo. Y ahora vamos a montarlo como el resto de piezas. Bueno, una pequeña diferencia, esta va rellena, no va después planchada y pegada. Vamos a colocar así la guata, encima la tela de forro con el derecho hacia arriba, encima nuestra piecita de tela decorada y la vamos a coser dejando aquí una pequeña apertura para después darle la vuelta y rellenarlo. Como siempre vamos a recortar todo el sobrante de foamizado que tenemos y los sobrantes de tela, intentando dejar una pestañita un poquito más grande en la zona de la apertura. Aquí en la zona donde cosimos las tiritas os recomiendo que aún así le hagáis un poco un pespunte que lo dejen más sujetito para que esté más fuerte la tira y después no se os vaya. Siempre ahí dad un buen refuerzo. Como veis ya hemos quitado el alfiler para luego no picarnos la mano al darle la vuelta y venga, vamos a darle la vuelta y lo vamos a rellenar. Vamos a rellenarlo con bota de esta fibra de bota como la que se utiliza para las almohadas y lo vamos a rellenar primero bien por los lados y luego ya iremos rellenando por el centro. Tampoco hace falta que el alfiletero quede súper duro, pero sí dejadlo un poquito consistente, no lo dejéis muy blandito, más que nada para que podáis clavarle bien los alfileres y no os piquen luego a vosotras. Así es que, como os digo, dejadlo gordito. Una vez relleno cerraremos la apertura con una puntada invisible y tendremos terminado el alfiletero. Y aquí tenemos todos los accesorios de nuestro delantal ya terminados. Llevamos ya más de media hora de vídeo, así es que vamos a dejar la segunda parte para el miércoles. Ya sabéis que cuando son vídeos así un poco largos los pongo en dos porque si no quedan vídeos larguísimos. Así es que nada, espero que os haya gustado, que os liéis ya con todas estas piezas para que el miércoles podáis montar vuestro delantal. Y sin mucho más os dejo y nos vemos el miércoles. Que tengáis una feliz semana. Chao.